Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te voy a enseñar más o menos cómo enhebrar esta máquina de coser, que es la Brother modelo LX3817, ¿vale? Para esto vamos a ocupar de lo que son dos bobinas de hilo, dos carretes de hilo. Ahorita te voy a decir más o menos por qué no. Bueno, la respuesta rápida es porque una va en la parte de arriba, que es la costura superficial o la costura de la parte de arriba, y el otro va en la parte de aquí abajo donde se muestra mi mano izquierda, ¿no? Aquí también debe de ir una bobina y debe de ir en una posición un tanto especial. Mira, déjame la saco. Aquí está la bobina. Te digo, una se encarga de coser la parte de arriba y la otra se encarga de agarrar el hilo de arriba para que todo se una y se haga una costura sola. Pero bueno, ¿cómo enhebramos lo que es esta máquina de coser? Déjame, te voy a mostrar todo este proceso. Pues bueno, para todo este proceso esto es sencillo, pero tal vez se te complique la primera vez o las primeras veces, aunque las instrucciones siguen o están directamente impresas en lo que es la máquina de coser, o al menos en este modelo en específico están impresas aquí. Tal vez no se alcanza a distinguir a cámara, pero en relieve se alcanza a distinguir. Mira, creo que por aquí se alcanza a distinguir, o no sé si no se alcanza a distinguir, pero estas son las instrucciones, ¿no? Bueno, ya se me cayó mi carrete de hilo, deja voy por él. Pues bueno, comenzando con todo esto, lo que tendremos que hacer es ubicar lo que es el carrete de hilo y tomar lo que es la hebra de hilo. Este carrete debe de ir en esta parte que tenemos aquí, que es el portacarretes o lugar donde debemos de poner los carretes. Ya sea que tu carrete sea como este pequeñito que yo tengo aquí, o si quieres ocupar uno más grande como este otro que tenemos acá, no hay ningún problema. Solamente sacamos lo que es este tipo como de antenita, por si quieres poner uno grande, lo ponemos aquí y jalamos el hilo, o si quieres ocupar uno pequeño, pues simplemente ponemos esto aquí y para mayor seguridad de que no se vaya a romper esta antenita, la bajamos a su tamaño original, ¿no? Bueno, una vez que ya hayas tomado esto, vamos a ocupar lo que es la hebra de hilo y vamos a pasarla por debajo de este ganchito que tenemos aquí. Mira, por ejemplo, aquí se alcanza a distinguir el hilo, yo lo paso por debajo y lo paso por aquí, ¿vale? Más o menos así. No sé si se alcanza a distinguir a cámara, pero lo que yo hice fue lo siguiente. Tomamos el hilo, lo pasamos por debajo de este ganchito, así, y ese es el primer paso, ¿vale? Como lo ven, bueno, no sé si se alcanza a distinguir a cámara, pero ese es el primer paso. Pasamos por debajo y por el medio de lo que es el ganchito. Como segundo paso vamos a pasarlo por el tensor de hilo. Para esto es bastante sencillo y casi se hace en automático. Tomamos el hilo, lo pasamos por esta rendijita o esta apertura que tenemos aquí, lo bajamos hasta abajo, y una vez que ya hayas llegado a esta ruedita solamente regresas hacia arriba sin soltar el hilo, ¿vale? Como lo ven, ahí está. Y ya está, ya está tenso el hilo. Ahí ya pasamos el segundo paso. Te digo, esto se hace en automático. Ahora, para el tercer paso es sencillo. Solamente agarramos el hilo, lo echamos hacia atrás y aquí hay como una especie de ganchito. No sé si se alcanza a distinguir a cámara. Si no, con la rueda que tenemos en la parte derecha, que es esta que tenemos aquí, esta ruedita, podemos subir la aguja, y al momento de que esté la aguja arriba, el ganchito debe de subir un poquito más para que lo alcancemos a distinguir. Mira, creo que ahí se alcanza a distinguir a cámara, o no sé si no se alcanza a distinguir, pero es como una especie de ganchito. Cuando la aguja sube y baja, pues el ganchito sube y baja igual. Y pues bueno, para pasar por el tercer paso, solamente agarramos el hilo, subimos hasta el tope, bajamos y ahí ya se agarró al ganchito. No sé si se alcanza a distinguir a cámara, pero ya se agarró. Una vez que ya se haya agarrado al ganchito, bajamos un poquito más el hilo y ya estamos en el último paso. En el último paso solamente agarramos lo que es la punta del hilo y la pasamos por la aguja. En este caso aquí tenemos la punta del hilo. La aguja está hasta acá abajo. Déjame ver si te puedo mostrar directamente a cámara, porque la máquina está un tanto pesada. Aquí tenemos lo que es la aguja. Por ahí donde se ve mi pulsera, pues por aquí está la aguja. Mira, aquí está. Y para pasar el hilo es muy sencillo. Solamente agarramos lo que es el hilo, lo pasamos de enfrente hacia atrás por el agujerito de la aguja y ya tendríamos enhebrada lo que es la máquina de coser. Pues bueno, repitiéndote la toma un tanto más de cerca, creo que esta sería la mejor manera. Sería lo siguiente: mira, tenemos el canutero de hilo, agarramos el hilo, lo recorremos y por este ganchito lo pasamos por debajo y luego por en medio. A ver si latino, porque estoy grabando y viéndolo a través del teléfono, ¿vale? Mira, por abajo y por en medio. Ahí está.
ahí está, ya se agarró de esta pieza. Solamente recorremos el hilo, lo recorremos, bajamos, rodeamos lo que es esta ruedita que tenemos aquí, subimos el hilo con total confianza, no hay ningún problema. Y una vez que estemos aquí arriba, podemos llevar el hilo hasta el tope, hasta acá. Bajamos un poquito, así como si rodeáramos esta piececita que tenemos aquí, y bajamos. De esta manera ya tendríamos los 3 pasos hechos. El hilo pasa por acá, por en medio, bajamos, rodeas esta ruedita que es el tensor de hilo, y aquí creo que se alcanzaría a distinguir un poquito más lo que es el ganchito que te mencioné anteriormente. O creo que no sé, pero pues aquí tenemos un ganchito. Una vez ya estando en este paso, te digo, ya nada más es cuestión de enhebrar lo que es la aguja. Tenemos la punta del hilo y la pasamos por el ojal de la aguja. A ver si la atino, porque creo que ya no veo. Y ahora sí ya queda, mira, el hilo pasa por donde ya habíamos pasado anteriormente y de este lado hacia allá, va hacia allá. Una vez que ya haya pasado todo esto, vamos a recorrer el hilo para que queden unos que serán 7-8 centímetros de hilo, y ya habremos enhebrado lo que es la parte de arriba. Te digo, no es muy difícil, pero tal vez se te complique la primera vez, ¿no? Aquí lo tenemos. Ahora, para la parte de abajo, que es la bobina, es un poquito más complicado tal vez la primera vez, pero ya después le agarras la maña. Esta debe de estar en una posición específica, ¿vale? Para ponerla y para configurarla de manera normal o mejor, debemos de tener el hilo de la siguiente manera, ¿vale? El hilo debe de venir por la parte derecha, más o menos como si tuviéramos una Q, más o menos así, mira. Debe de venir de este lado. Si lo pones del lado contrario, puede que no te funcione o que por eso mismo no cosas lo que es la máquina, ¿no? Configuramos el hilo para que el hilo venga del lado derecho, como te muestro en pantalla. Una vez que ya tengamos puesto lo que es el hilo de la manera correcta, vamos al siguiente paso. Debemos de pasarlos por lo que es un ganchito. Incluso aquí mismo viene lo que es el paso, mira. Aquí tenemos el carrete de hilo y debe de ir hacia el lado de allá. Bueno, para el siguiente paso es poner el carrete de hilo ahí en ese lugarcito que tenemos aquí, pero antes de eso debemos de pasarlo por un ganchito que tenemos en la parte de aquí. No sé si se alcanza a distinguir a cámara. Aquí donde está mi dedo, debemos de pasar el hilo por ese ganchito. Yo usualmente hago lo siguiente. Creo que, bueno, es que se me complica con una mano, pero con mi dedo bajo un tanto lo que es el hilo para que entre en ese ganchito. Bueno, deja ver si lo logro. Bajo el dedo y con el otro más o menos algo. Es que no puedo con una mano. Más o menos esto, mira, que estoy a punto de hacer. Con mis 2 dedos hago esto y recorro lo que es el hilo. De esta manera el hilo pasa por el ganchito. No sé si se alcanza a distinguir a cámara, pero el hilo ya pasó por el ganchito. Una vez que ya esté en el ganchito, pues lo ponemos ahí en su lugar. El hilo que nos quedó, que ya haya pasado lo que es el gancho, solamente lo recorremos hacia adelante. Lo pasamos por esta abertura que tenemos aquí. No hay ningún problema. Ahí, como lo ven, ya está al límite el hilo. Y de aquí lo jalamos para acá. Aquí tenemos una mini cuchilla, lo cual va a hacer que el hilo se corte y que esto quede funcionando como debería. Aquí está el hilo. Pasó por el ganchito que teníamos ahí, el hilo recorre esto de acá, y solamente el último paso es correrlo hasta acá, jalar el hilo y ahí se corta. Y ya tendríamos enhebrada lo que es la máquina de coser. La tapa la ponemos en su lugar como debería de ir. Ahí está. Y ya la tendríamos enhebrada. Esto ya debería de funcionar para coser en la tela. Déjame te hago una prueba de fuego para que veas que esto funcionó de la manera correcta. Y bueno, ya aquí en lo que es la prueba de fuego vamos a hacerla para que veas que esto sí funciona correctamente, ¿no? Aquí ya tengo lo que es la máquina de coser ya conectada a la electricidad. Aquí tenemos lo que es el pedal. Vamos a activar lo que es el interruptor de la parte trasera para que esto se encienda. Una vez ya encendida, aquí sigue total como lo dejé en el video, ¿no? Vamos a poner lo que es esta tela de este lado que tenemos aquí. Bajamos lo que es el prensatelas o la palanquita del prensatelas, que es esta, para que esto se apriete y la tela ya no se mueva. Lo bajamos, ahí abajo el prensatelas, y ahora sí ya podríamos coser con total normalidad. Ahorita mismo tengo seleccionada lo que es la costura número 2, pero la voy a pasar a un número 4, que es en zigzag un tanto flojo, y pues ya, básicamente sería cuestión de pisar lo que es el pedal para que esto funcione. Déjame te muestro, ¿no?
Ahí supongamos que yo ya quisiera terminar lo que es la costura, levanto lo que es el prensatelas, que es la palanquita que te mostré anteriormente, me cercioro de que la aguja esté arriba, ya que si de lo contrario de que esté abajo, pues la tela no va a poder salir porque la tela lo frena, ¿no? ¿Cómo levantamos la aguja? Pues con esta ruedita. Subimos y bajamos lo que es la aguja, ¿no? Nos cercioramos de que esté la aguja arriba. Ahí está, sacamos lo que es la tela, ahí quedan los dos hilos. Estos hilos los podemos cortar, pero te recomendaría cortarlos a una distancia de unos 7-8 centímetros, ¿no? Por ejemplo, mira, ahí está, y cortamos este en la parte de arriba. Bueno, a ver si alcanzo a ver, ahí está. No los dejes muy cortos estos hilos, ya que la próxima vez que quieras coser o algo, esto se va a jalar y puede que se desenhebre el hilo y tengas que volver a hacer todo este proceso, ¿no? Pero bueno, sacando lo que es la tela, como lo ven, aquí está la costura. Aquí queda hacia arriba, ahí está. Esta es la costura de la parte de arriba y esta es la costura de la parte de abajo. Esta manera de enhebrar lo que es la máquina nos va a servir para las costuras, tanto en zigzag como rectas. Y pues ya, básicamente aquí ya tenemos enhebrada lo que es la tela. Aquí, como lo ven, ya acabé lo que es la primera costura. Supongamos que yo quisiera hacer otra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pongo la tela, bajo lo que es la palanquita. Y ahora supongamos que yo quisiera hacerla recta en un tamaño 10, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Recta. Ahí está. Ponemos la tela, presionamos lo que es el pedal. Ahí ya cosió lo que tenía que coser, supongamos. Levantamos la palanquita del prensatelas, ahí está, sacamos lo que es el hilo. Si la aguja quedó rozando, la levantamos un poquito con la rueda. Una vez que ya esté arriba, sacamos esto y cortamos a unos, que serán 7-8 centímetros. Cortamos el hilo de arriba, cortamos el hilo de abajo y aquí tenemos lo que es la costura de la parte de arriba y la costura de la parte de abajo. De esta manera enhebramos lo que es la máquina de coser Brother LX3817 y hacemos nuestra primera costura en esta máquina, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.